bienvenidos, bienvenidas. Bueno, doy la apertura a nuestro profesional que nos va a acompañar y nos va a capacitar el día de hoy. Se llama Henry Joan Camayo Fernández. Él es ingeniero industrial con amplia experiencia en educación superior y experto en simulación de eventos discretos y optimización de procesos mediante Flexing, justamente. Ha liderado proyectos de formación, asesoría y consultoría orientados a la mejora de procesos productivos y logísticos, destacándose por su capacidad para virtualizar y modelar sistemas complejos. Actualmente se desempeña en el área de Custom Success en la empresa Factible, donde brinda soporte técnico especializado y lidera capacitaciones sobre Flexing. Entonces, tenemos un buen invitado con nosotros. Henry, bienvenido. Aquí están nuestros profes interesados en nuestro simulador de Flexing. Entonces, adelante y muchas gracias. Perfecto, Cristian. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por este espacio. De parte de Factible, nos sentimos honrados que puedan abrirnos esos espacios para poder socializarles la herramienta que nosotros manejamos. Es una herramienta muy potente, muy importante, muy robusta, que está cambiando la forma como optimizar los procesos en industria, ¿no? Eso para la parte industrial. Para la parte académica está realizando una revolución, nos sirve para realizar una revolución en la parte educativa con nuestros estudiantes. Entonces vamos a hablar un poco hoy sobre qué es Flexin, dónde se utiliza, cuándo no utilizarla, en qué áreas se ha utilizado, qué beneficios trae. Y al finalizar, vamos a realizar una pequeña prueba, un pequeño modelo, para que ustedes vean la facilidad que es modelar o simular con Flexin. ¿Listo? Antes de iniciar, me presento, mi nombre es Henry Camayo. Muchas gracias, Cristian, por esa presentación. Ese video está estupendo. Menciona puntos muy importantes en la simulación: analizar, evaluar y optimizar procesos. Súper clave esos 3 puntos al momento de trabajar con Flexin. Y hoy vamos a hablar un poco sobre esos temas. Además de otras Henry, herramientas. una cuestión, antes de que continúes, me gustaría que de pronto en el chat los profes nos escribieran solamente de qué programa nos acompañan, si les parece bien, profes, en el chat, o con sus reacciones, o nos escriben ahí en el chat más o menos de qué programas están, para también poder seguir igual orientando la conversación más aterrizadamente, si les parece, profes. Listo, Henry, adelante. Está perfecto, está perfecto. Ok, entonces, hoy vamos a mostrarles una herramienta que permite que los estudiantes no solo imaginen cómo funciona un proceso, sino que realmente lo vean, lo prueben y también puedan realizar o gestionar o evaluar diferentes opciones o propuestas de mejora. ¿Listo? Es una solución o es una herramienta mejor que muchas universidades ya están usando para que sus estudiantes aprendan ya no de forma teórica, como se ha venido haciendo regularmente para muchos casos, sino que ya aprendan de forma práctica. ¿Listo? Las metodologías de enseñanza hoy en día han estado evolucionando, han estado cambiando y es importante poder irnos adaptando a estos cambios, ¿no? Hoy en día la tecnología, las revoluciones industriales o las revoluciones han venido surgiendo de forma exponencial, ¿no? Anteriormente nos costó 500 años una revolución, luego 200, luego 100, ahora estamos en 20 y cada vez ese lapso de tiempo entre revoluciones de cualquier tipo han sido más cortas, ¿cierto? Entonces hay que estar evaluando ese tipo de tecnologías, ese tipo de herramientas para poder eh, subsistir en este nuevo mundo, ¿no? En este nuevo mundo de las herramientas informáticas. Este software mm, es donde los estudiantes pueden aprender habilidades. Ok, en este software los estudiantes pueden desarrollar habilidades, como les venía mencionando, para supervisar, operar y optimizar sistemas, entre muchas otras habilidades que vamos a ir mencionando a lo largo de esta sesión. ¿Listo? Este software se llama Flexin. Nosotros somos Factible, la empresa que suministramos licencias, capacitaciones y demás eh, del software Flexin. ¿Listo? Pero primero hay que entender qué es Flexin antes de poder hablar de él, ¿cierto? Flexin es un software de simulación, principalmente en 3D, que permite representar procesos reales como si estuviéramos viendo una maqueta digital en movimiento. ¿Listo? ¿Qué tipo de procesos? Casi cualquier tipo de procesos. Por ejemplo, líneas de producción, centros logísticos, hospitales, fábricas, cultivos, plantas de empaque.
todo lo que implique un flujo, como les mencionaba anteriormente, un flujo, unos procesos, donde estén involucrados materiales y o personas y o información. ¿Listo? Materiales, personas, información. Donde se involucren estos tres o cualquiera de los tres, podemos utilizar Flexim. Lo más interesante de este software es un software de simulación, principalmente basado en eventos discretos. Más adelante hablamos un poco, si quieren, sobre qué es eso. Y este software de simulación, cada vez que hablamos de simulación, en ocasiones nos asustamos, ¿no? Simular puede ser programar. No. Flexino es un software altamente intuitivo que no tenemos que tener conocimientos previos en programación para poder utilizarlo. ¿Listo? ¿Se puede utilizar la programación? Sí, pero no es necesario saber programar para poder utilizar este software. Este software, como les digo, es altamente intuitivo. Funciona básicamente sobre el método drag and drop, arrastrar y soltar, y que es como armar un pequeño rompecabezas o un rompecabezas visual de estos procesos. Y esto es ideal para que los estudiantes que están empezando en su vida académica eh, y también en proyectos un poco más complejos, pues puedan saber cómo se crean, cómo se modifican, cómo se optimizan y también analizar esos procesos, ¿no? Mm, ok, entonces, como les decía, FLEXIM permite simular procesos reales de forma muy visual. Primer punto a favor, procesos reales de forma muy visual. Pero no se trata solamente de ver, entre comillas, muñecos, ¿no? Como lo vemos aquí en esta imagen. Muñecos o visualizaciones de un proceso. O sea, por ejemplo, visualizaciones gráficas como un rack, una máquina, un computador, etcétera. No solamente se trata de ver o tener una interfaz bonita, sino que Flexin es una herramienta que realmente sirve tanto en industria como academia y transforma esa manera de cómo aprender de los estudiantes. Cuando nosotros hablamos hoy en día de estas revoluciones informáticas, los estudiantes o las nuevas generaciones están más propensos y tienen más habilidades al momento de, o cuando y prestan más interés cuando hablamos sobre herramientas informáticas. Eso es importante, ¿no? Tal vez en nuestra generación es un poco más complicado, pero hoy en día, cuando hablamos de herramientas informáticas, los estudiantes prestan mucha atención. ¿Listo? Y esto ha cambiado mucho la forma de aprendizaje en la academia. Y eso se debe a que Flexina es una plataforma pensada para el aprendizaje a través de la experiencia. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Aprendizaje a través de la experiencia. Esto quiere decir que los estudiantes no solo escuchan teoría, no solo aprenden conceptos, sino que aquí viven, tienen una vivencia de cómo son esos procesos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si están estudiando, no sé, producción o sistemas logísticos, ellos pueden construir una línea de ensamble, unas rutas logísticas y probar diferentes configuraciones, simular cuellos de botella, alterar los recursos de ese sistema y ellos al mismo tiempo pueden ver cómo esta interdependencia entre los elementos ocasiona cambios en el sistema. ¿Listo? Importante. Si se equivocan, otro beneficio. Si se equivocan, no pasa nada. Estamos trabajando en un entorno totalmente seguro, que es un entorno virtual. ¿Listo? Aquí no tenemos pérdidas de materiales, ni tiempos de producción comprometidos, ni inversión desperdiciada, etcétera. ¿Listo? Importante. Es un espacio totalmente seguro. Aquí en la academia, y acá siempre lo mencionamos, es donde nosotros tenemos que fallar para poder aprender de nuestros errores. Flexin nos permite eso, fallar para poder aprender. En la vida real, ya un fallo, por pequeño que sea, cuesta. ¿Listo? Y aquí tratamos de que podamos analizar esos errores y aprendamos cómo no volver a cometerlos. Mm, Cuando trabajan ese tipo de habilidades, los estudiantes no solo aprenden conocimientos técnicos, sino que también desarrollan otro tipo de habilidades que hoy en día son muy esenciales. Por ejemplo, en la ingeniería, a nosotros como ingenieros sabemos mucho de datos técnicos, conocimientos técnicos, pero en ocasiones nos cuesta socializar esa información o proyectar esos conocimientos o explicar, ¿no? O sea, en sí no contamos con una buena comunicación asertiva.
Fletsin, como es un software altamente visual, nos permite explicar nuestras ideas a personas del común, a cualquier tipo de persona. Y nos permite a nosotros poder explicar de forma entendible qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y esto facilita mucho la interacción entre ingeniería y el área administrativa, ¿no? Cuando queremos vender una propuesta, una mejora, etcétera, pues tenemos que tener una buena comunicación para lograr ese objetivo. ¿Listo? Además de eso, mm, nos permite el análisis o nos enseña a cómo analizar o nos desarrolla esas habilidades de analizar y tomar decisiones con datos, como lo mencionaba Cristian en el video. Nosotros, el software trabaja bajo un principio que es garbage in, garbage out, que traduce basura ingresa, basura sale. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, Fletching trabaja con datos reales, o pretende, o se puede trabajar con datos reales. ¿Listo? Es la idea principal. Si nosotros ingresamos información errónea, pues por ende vamos a tener resultados erróneos, análisis erróneos. ¿Listo? Importante. Otra habilidad que se desarrolla, que en ocasiones nosotros las desarrollamos cuando hacemos visitas técnicas. En las visitas técnicas ocurren varias situaciones, ¿no? Primero, hay unos costos de preparación, unos costos de transporte, unos costos de seguros, hay unos riesgos por parte de la integridad de los estudiantes, de los profesores, etcétera. ¿Para qué? Para poder conocer un proceso, conocer una empresa, saber qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Con Fletsin, nosotros podemos hacer ese tipo de visitas técnicas de forma virtual. Nosotros empleamos una herramienta que es la realidad virtual y está asociada también a Fletsin, que más adelante vamos a hablar sobre ella. ¿Listo? Y eso me permite que los estudiantes conozcan cómo funcionan los sistemas de forma integral, completa, viviendo esa, esas situaciones de esas visitas técnicas, pero en un entorno totalmente controlado y seguro. ¿Listo? También nos permite a nosotros desarrollar ese pensamiento crítico y creativo. Los estudiantes no solo aprenden a cómo funciona un sistema, sino que empiezan a desarrollar esa creatividad. ¿Qué pasa si yo cambio esta máquina? ¿Qué pasa si agrego otra máquina? ¿Qué pasa si disminuyo el talento humano? ¿Qué pasa si lo aumento? Entonces ellos empiezan a ser críticos con sus decisiones y a desarrollar posibles escenarios de forma muy creativa. ¿Listo? Mm, entonces, todo esto hace que Flexion no sea un software eh, para la parte industrial, sino que también sea una herramienta importante en la vida académica. ¿Listo? Importante profesionalmente y también académicamente. Ok. Fletsin ofrece unos beneficios bastante importantes y que es importante resaltarlos, ¿no? Primero, que sus procesos, la representación virtual de esos procesos, lo podemos hacer de forma realista. Si podemos conocer esos procesos, cuánto mide un rack, cuánto mide mi almacenamiento de materia prima, lo podemos vivir, lo podemos observar, etcétera. ¿Listo? Vivencia. Segundo, aprendizaje experimental, que es lo que hemos venido mencionando. El desarrollo de habilidades críticas y creativas. ¿Listo? Tercero, se puede aplicar a diversas áreas. Fletsin no solamente es un software que va relacionado con ingeniería industrial como lo hemos venido haciendo, sino que también sirve para cualquier tipo de ingeniería, no, pero todo lo que venga relacionado con materiales, recursos y talento humano o personas, lo podemos involucrar a Fletsin. Y ahorita vamos a ver un poco el software, ¿no? Que suena maravilloso en teoría, pero hay que aterrizarlo a la realidad y ahorita lo hacemos visitando el software directamente. Mm, También nos permite el desarrollo de las habilidades analíticas. Y este software es, como estamos utilizando un software que requiere información real para obtener resultados reales, nos ayuda mucho en investigación y en proyectos tipo trabajo de grado, tipo tesis, bueno, se usó lo mismo, más o menos, proyectos de investigación, consultorías, etcétera. ¿Listo? ¿Por qué? Porque trabaja con datos reales para obtener resultados reales. Y teniendo en cuenta eso, nos sirve para evaluar nuestros proyectos.
¿sí? Podemos evaluar nuestros proyectos, saber si funcionan o no funcionan, con datos reales, ¿listo? Con información reales. Y de esta manera, como estamos trabajando con datos reales, nos permite a nosotros poder experimentar, plantear diferentes escenarios y de esa manera poder optimizar los recursos, que es lo que buscamos en ingeniería, ¿no? Hacer más con menos. Optimización, importante. Listo. Además del software, Flexin no es un software cerrado. ¿Qué quiere decir eso? No es un software que solamente lo alimentamos con herramientas propias. No, sino que es un software que también lo podemos interactuar con otros programas. ¿Listo? ¿Con qué tipo de programas? Podemos interactuarlo con Inventor, perdón, Inventor, Excel, SketchUp, AutoCAD, etcétera. Hay una gran variedad de software que son compatibles. Hoy en día, Flexin ha sido adquirido por la empresa Autodesk. Entonces están generando unos cambios más radicales en Flexin para generar una herramienta aún más poderosa. Ya es poderosa, pero puede ser más poderosa. ¿Listo? También nos permite a nosotros interactuar o extraer información desde otras bases de datos como Excel, como HTML, etcétera. ¿Listo? Hay una gran variedad. Ahorita no profundizamos en esos temas por cuestiones de tiempo. También nos permite a nosotros ajustar nuestros modelos, la visualización de nuestros modelos, importando archivos desde plataformas como SketchUp. También nos permite a nosotros importar planos, como lo vemos aquí en el piso, planos en 2D o en 3D directamente desde AutoCAD. Esto se debe a que Flexin es un software que trabaja principalmente con eventos discretos. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene en consideración tiempos, distancias, velocidades, desplazamientos, etc. Como tiene en cuenta tiempo y velocidad, tiempo y distancia, pues hay que tener en cuenta también esas distancias que se van a desplazar. Y para eso es importante tener un layout bien construido o que me sirva para representar las distancias que van a recorrer. Aquí lo llamamos nuestros ejecutores de tareas. Listo, ahorita vamos a mencionar un poquito sobre eso. Y aunque no se requiere saber programar, también lo podemos utilizar. ¿Sí? Viene siendo casos muy extremos, muy puntuales, muy especializados, pero si lo requerimos, podemos utilizar el lenguaje nativo de Flexin, que es Flexin Script, para poder plantear algunas soluciones o algunos parámetros. Ok. Flexin, cuando nosotros realizamos esto, un modelo inicial o la representación virtual de mi sistema real, nosotros podemos acudir a una herramienta para poder evaluar distintos escenarios. ¿Qué escenarios? Por ejemplo, aquí alcanzamos a ver con el final 4 operarios. ¿Qué pasaría si estos 4 operarios ya no necesito, ya no, o sea, quiero saber qué ocurre, aquí trabajando con 4, ¿qué ocurre? Pero ¿qué ocurriría si hay 3? ¿Qué ocurriría si hay 2? ¿Qué ocurriría si hay 8? Entonces podemos plantear, modificar estos recursos, plantear esos posibles escenarios y evaluar qué información obtener. Importante. Solo con recursos, no. Lo podemos hacer con llegadas de materia prima, con tiempos de máquinas, tiempos de procesados, con secuencia de actividades, etc. ¿Listo? Podemos modificar nuestros parámetros para poder plantear diferentes escenarios. Para eso nos sirve Experimenter. ¿Listo? ¿Qué nos permite hacer? Comparar diferentes escenarios. Analizar la información que arroja un escenario con respecto al otro, y ver cuál es el escenario que para mí mejor funciona. También nos permite a nosotros validar comportamientos del sistema bajo diferentes condiciones. ¿Qué condiciones? Por ejemplo, y hoy en día es muy utilizado para esto, ¿qué ocurre en las temporadas de alta demanda para ciertas industrias? Por ejemplo, la industria del zapato, en la etapa de dicembrina. ¿Qué pasa si esa demanda aumenta mucho? ¿Cuento con los recursos necesarios para suplir esa demanda? ¿Sí o no? Si no, ¿qué me hace falta? ¿Cómo lo puedo solucionar? Entonces
Entonces aquí podemos validar ese tipo de comportamientos, llamémoslos poco comunes, ¿no? Poco comunes, poco habituales. Mm, También nos permite elegir qué factores podemos o qué recursos podemos alterar o modificar para plantear esos diferentes escenarios y esa información, toda esa información la transmite a través de tablas, gráficos comparativos que nos permiten a nosotros tomar la mejor decisión. Estos experimentos. Les estoy explicando grandes rasgos qué es el software. Ahorita yo sé que no lo conocemos, muchas personas no lo conocen, mm, pero estoy generando un contexto que ahorita profundizamos un poco directamente desde el software. La idea es que ustedes puedan conocer esta herramienta, ver para qué sirve, si les funciona o no en sus áreas de estudio y ver cómo lo pueden aplicar. ¿Listo? Mm, Estos experimentos que planteamos aquí tenemos nuestra interfaz, mm, los tenemos que plantear de forma manual. El usuario, el modelador, plantea los escenarios uno a uno, variando los recursos que tenemos. ¿Listo? Mm, Cuando en industria, cuando son modelos pequeños, se puede hacer, podemos plantear 5, 6, 7, 10 escenarios de forma muy sencilla, pero en industria, los parámetros a variar y las variaciones de los mismos parámetros pueden ser gigantescas. Por ejemplo, puedo tener una línea de producción donde tengo una máquina y esa máquina la puedo variar hasta, o sea, puedo variar ese recurso hasta 3 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo variar un sistema con una máquina, con 2 máquinas, con 3 máquinas. Sencillo, ¿no? 3 escenarios. Una máquina, 2 máquinas, 3 máquinas. Pero ¿qué pasa si ese sistema cuenta con 50 máquinas y quiero evaluar esas 50 máquinas con variando la cantidad de recursos de 1 a 3, por ejemplo? Entonces tenemos casi 150.000 combinaciones, yo creo que más, muchas más combinaciones. Eso, para el ser humano ya viene siendo un poco difícil, casi imposible de plantear, ¿cierto? Una a una. Para eso tenemos un motor de optimización que se llama OutQuest. ¿OutQuest qué hace? OutQuest es un motor de optimización que funciona con restricciones y con unas funciones objetivo. Para los que conocen del tema, es como investigación de operaciones. Podemos plantear unas restricciones de recursos y una función objetivo, que es lo que queremos lograr. Una o en ese caso, varias funciones objetivo. Y el optimizador lo que hace es evaluar esas restricciones, ¿sí? Las posibles combinaciones de los escenarios, como lo hace aquí. Todos estos punticos es un posible escenario, ¿sí? Él evalúa todos esos posibles escenarios y determina cuál es el mejor cumpliendo con las funciones objetivos que nosotros planteamos. Eso lo hace de forma automática. ¿Cuánto tiempo se va a demorar? Dependiendo la cantidad de parámetros que nosotros le asignemos, ¿cierto? Aunque también podemos configurarlo para que dure cierta cantidad de tiempo o para que evalúe cierta cantidad de escenarios, pero bueno, temas de otro asunto. Flexin, como ustedes lo ven, es una interfaz 3D. Cuenta con una interfaz 3D. ¿Listo? Visualización de procesos a modo general. Nosotros también podemos o también contamos en Flexin con una interfaz 2D. Esa interfaz se llama Process Flow. Aquí, ¿qué podemos realizar? Aquí podemos también examinar, analizar, conocer, analizar y evaluar procesos que son un poco más abstractos, como por ejemplo el flujo de información. Por ejemplo, aquí hago referencia con eso, un call center. En un call center, pues si visualizo el proceso en 3D, es una persona en un escritorio con un teléfono, ¿no? Así abreviando lo que hacen ellos, ¿no? Pero el flujo de información o los procesos abstractos que no podemos observar pueden ser bastante complejos. ¿Listo? Ese tipo de procesos que no requerimos una representación visual, lo podemos realizar en el Process Flow. Además de eso, como por ejemplo, para entenderlo, el ingreso de una llamada. No puedo simular literalmente, visualmente, perdón, cómo ingreso una llamada. Es un proceso abstracto, ¿cierto? Para eso nos sirve Process Flow. Además de eso, Process Flow también nos sirve para, o lo podemos interactuar con la interfaz 3D de Flexil. ¿Para qué nos sirve eso? Para poder realizar funciones más especializadas. Ahorita no profundizamos en esos temas, pero es importante que ustedes sepan que contamos con diferentes interfaces. Contamos con otra interfaz, que ahorita vamos a hablar un poco sobre ella,
que es la interfaz Healthcare, que es especializada para servicios médicos. Para temas logísticos, Fletsin es que a mí me encanta, si se notas, a mí me encanta hablar de Fletsin. Fletsin es una herramienta muy poderosa y muy completa y de fácil manejo. Entonces, me encanta hablar de Fletsin. También para sistemas logísticos contamos con una herramienta que se llama GIS. La herramienta GIS hace referencia a Geographic Information System, que es sistemas de información geográficos. ¿Listo? ¿Qué es esto? Fletsin toma la base de datos de Google Maps para poder trazar rutas desde un punto a otro, donde nosotros ubiquemos nuestros puntos. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, tenemos la representación de una planta y por acá tenemos diferentes centros de distribución. Y él de forma automática planea o asigna la mejor ruta que debe seguir nuestro ejecutor de tareas, que en este caso es un camión, para poder transportar su mercancía, sus productos. ¿Listo? No solamente es una representación visual de, qué bonito el camión corriendo. No, nos ofrece también información relevante como, por ejemplo, cuánto eh, es la longitud o la distancia que va a recorrer el camión. También podemos asociar costos. Si ese camión consume X costos por hora, lo podemos asociar para poder determinar cuánto me cuesta el transporte de estos recursos. También, mediante experimentación, podemos decir, bueno, aquí tengo un camión. ¿Qué pasa si tengo 2 camiones pequeños? ¿Qué pasa si tengo 4 carros pequeños? ¿Qué pasa si tengo ya no un camión grande, sino 3 camiones grandes? ¿Sí? Entonces podemos evaluar todos esos escenarios y ver y determinar cuál es la mejor opción. En opciones de optimización, ¿no? Por ejemplo, de recursos, dinero, combustible, operarios, seguros, bueno, etcétera. Bastante importante esta herramienta GIS. Aquí tenemos algunas muestras de algunos modelos donde se ha implementado Fletsin. Son modelos bastante sencillos, pero que muestran que el funcionamiento de las áreas de Fletsin, de algunas, no de todas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la representación de un café internet, sencillo. Aquí tenemos de forma sencilla la representación de un sistema médico de atención. Tenemos una sala de espera, una recepción, una asignación de médicos para su atención. Tenemos por acá eh, un puerto donde podemos establecer sistemas logísticos. Acá tenemos procesos de manufactura, donde estamos realizando la construcción de un camión, de ensamble de un camión. Por acá tenemos sistemas de picking, donde vemos cómo son esos procedimientos para almacenar información o para extraer productos de esos racks. Esos o todos estos modelos van enlazados, o de ellos, mejor dicho, podemos extraer mucha información, diversa información. ¿Listo? Como por ejemplo, ¿qué? Cantidad de unidades producidas, desplazamientos, contenido de los rack, o sea, inventarios, estado de las máquinas, o sea, saber si están procesando o no, si están ocupadas o no, en qué porcentaje, etcétera. Tenemos una gran variedad de indicadores que podemos utilizar en Fletsin. Y en sistemas, en servicios médicos, también tenemos aquí la representación de un modelo. Listo. Habíamos dicho que Fletsin eleva la educación a otro nivel, ¿no? Centrándonos en el punto de las visitas técnicas, ¿cierto? Pero ya habíamos mencionado que Fletsin es una herramienta que me permite a mí, bueno, no lo hemos dicho así textualmente, pero es una herramienta que me permite a mí sumergirme en mundos creados por computadora. ¿Qué es eso? La realidad virtual. ¿Listo? ¿Cómo lo hace? Lo hace interactuando el software Fletsin con gafas de realidad virtual. ¿Listo? Aquí vamos a ver voy a quitar el volumen mientras voy explicando. ¿Esto nos permite a nosotros solamente visitar las industrias? No. Aquí nosotros también podemos interactuar con esos modelos. ¿Listo? Por ejemplo, aquí estamos realizando la asignación de recursos mediante un operario. ¿Listo? El operario es el mismo estudiante y él permite el paso o no de
los productos de una línea. ¿Listo? De una línea. Además, aquí está operando una grúa. ¿Listo? Entonces, esto me sirve para temas de capacitación, etcétera, etcétera, ¿no? También para poder mostrar a los estudiantes cómo pueden administrar recursos y demás. ¿Listo? Por ejemplo, aquí estamos administrando recursos, estamos designándole una actividad de una máquina a un operario, por ejemplo, y todo lo hace de forma en espacios seguros y de forma virtual. ¿Listo? Súper importante. Aquí tenemos una capacitación donde explicamos cómo se hace la conexión entre FlexSim y las gafas de realidad virtual. Principalmente de eso consta la capacitación. Listo, esto vamos a hablarlo más adelante. No sé si tengan alguna duda, pregunta, inquietud antes de proceder directamente con el software. ¿Cómo van? Yo sé que es mucha información de primera, pero es bastante interesante. En este caso, voy a hacerlo de forma muy rápida, por así decirlo, explicando obviamente cuál es el procedimiento, qué es lo que encontramos en la herramienta y demás, para que ustedes vean que es súper sencillo modelar con FlexSim. ¿Listo? Modelos sencillos, obviamente, también dependiendo del nivel de complejidad de los modelos, pues también se requieren ciertas habilidades y conocimientos técnicos en el software. ¿Listo? Ok, hoy vamos a desarrollar entonces un modelo sencillo, pero que nos va a permitir conocer muchas herramientas del software FlexSim. ¿Listo? Por aquí tenía preparado un modelo. Primero lo voy a socializar, luego lo vamos a realizar eh, en el software directamente para que vean cómo es la interfaz, vean dónde están ubicadas las herramientas, vean el fácil manejo de esta herramienta y demás. Ok, súper sencillo. Vamos a ver qué modelo vamos a construir, o sea, la descripción del proceso. Vamos a ver cuál es el layout que vamos a crear. Vamos a hablar un poquito, bueno, sí, vamos a hablar un poco sobre las conexiones, que es súper importante en FlexSim. Y por último, vamos a crear, a correr y analizar los resultados de ese modelo. ¿Listo? Ok, el objetivo es que ustedes aprendan o se introduzcan en el mundo de modelador, y aprendan o conozcan 5 elementos que son bastante relevantes, importantes en FlexSim. Tenemos muchos, pero aquí estamos hablando principalmente de 4. ¿Listo? Primero, source, que traduce fuente. Ya vamos a ver qué es, cómo se ve, cómo se parametriza y demás. Queue, que es un almacenamiento, llamémoslo temporal, de algo que llamamos flow items. Cuando hablamos de flow items, hacemos referencia como a la materia prima, entre comillas, que fluye a lo largo de nuestro sistema. Por ejemplo, si estoy en una en una planta de, no sé, ensamble de lámparas, mis flow items van a ser, no sé, el cuerpo central, o sea, la varilla central, por así decirlo, de la lámpara, los brazos de la lámpara, etcétera. ¿Listo? Esos son los flow items, los elementos que van a conformar mi producto final, por así decirlo. Tenemos o vamos a también a socializar el procesor, que son demoras obligatorias. ¿Listo? Por ejemplo, si yo requiero pintar una lámpara, eso es un tiempo obligatorio para el flow item. ¿Listo? Independientemente del proceso, es un tiempo obligatorio. Por ejemplo, etiquetar una caja. Eso es un proceso, es un tiempo obligatorio. ¿Listo? Y vamos a ver cómo involucramos datos reales dentro de FlexSim. Y por último tenemos el sync, que es una salida, que lo que hace es eliminar los flow items creados. ¿Listo? Vamos también a ver de forma muy rápida, vamos a ver cómo se crean cómo extraemos la información del modelo mediante la creación de datos estadísticos, de gráficas estadísticas, a lo cual llamamos indicadores o los dashboard. ¿Listo? Y en este caso no vamos por cuestiones de tiempo, no vamos a profundizar en la utilización de Experimenter. ¿Listo? Que es plantear, bueno, lo hacemos de forma muy rápida, plantear diferentes escenarios. ¿Listo? Lo hacemos de forma muy rápida. Para que ustedes conozcan a grandes rasgos qué es la herramienta. ¿Listo? Descripción del proceso.
¿Qué es el proceso que vamos a simular el día de hoy? Es una empresa textil, una empresa textil recibe camisas para realizar un proceso de estampación bordada. ¿Qué quiere decir esto? Es una empresa donde llegan unas camisas y se le borda, no sé, un logotipo, por ejemplo, una marca, un sello, etcétera. ¿Listo? Los elementos llegan inicialmente en un almacenamiento temporal de materia prima donde esperan para ser procesados. O sea, aquí tenemos, por así decirlo, nuestro almacenamiento de materia prima. ¿Listo? La capacidad de este espacio es muy pequeña, es de 10 unidades, por lo que si no hay disponibilidad, las nuevas unidades que llegan serán transportadas a otro centro de bordado. Miren que aquí ya empezamos a ver situaciones que ocurren en la vida real, ¿no? Por ejemplo, yo puedo procesar 10 unidades por hora, pero mi... Ay, se me olvidó el que suministra la materia prima. Se me olvidó el nombre. Lo siento. Mi proveedor, mi proveedor, me puede proveer hasta 100 unidades por hora. No estoy aprovechando ese proveedor al máximo, ¿no? Entonces vamos a ver qué ocurre con esas situaciones y cómo las puedo solucionar. En los modelos de simulación, nosotros siempre resaltamos que es súper importante los diagramas de flujo. ¿Listo, profes? Profundicen mucho en este tema porque hoy en día es bastante útil. Los diagramas de flujo. Hay que hacerlos de la mejor manera y de forma muy simplificada para poder entenderlos, eh, para poder que cualquier persona lo pueda entender. ¿Listo? Ese es el diagrama de flujo de nuestro proceso. Tenemos la llegada de camisas, ya vamos a hablar sobre esto. Tenemos la espera o el almacenamiento de materia prima, que es una espera para estampado. Tenemos la máquina que estampa o la máquina de bordado. Y por último, cuando se bordan esas camisas, salen del sistema. Sistema o un proceso bastante sencillo, ¿no? ¿Qué es esto aquí? Aquí está la decisión. Este es mi proveedor. Vea, yo le puedo enviar eh, 10 camisas por hora, a modo de ejemplo. ¿Listo? No, pero es que venga, yo puedo procesar hasta 5. Listo, pues yo la sigo procesando y si usted no me la recibe, pues yo tengo que enviársela a la competencia, o sea, a otro centro de distribución. ¿Listo? Entonces, ¿me perjudica? Claro que me perjudica, ¿no? Estoy dándole más herramientas de trabajo a mi competencia. Entonces, vamos a ver qué pasa en el sistema actual y cómo podemos aprovechar ese proveedor al máximo, entre comillas, ¿no? Como para que lo podamos entender. Si surge algún concepto que de pronto no lo conozcan, etcétera, cualquier pregunta, por favor, activen el micrófono. Si participan, para mí es como darme amor. ¿Listo? Estoy atento o me dan a entender que ustedes están atendiendo la capacitación. ¿Listo? Entre más preguntas surjan, mejor. Entre más, con la idea más clara se vaya de qué es el software y para qué sirve, mucho mejor para mí. ¿Listo? Ok. Aquí tenemos unos parámetros que es como información que me determina el comportamiento del sistema. ¿Qué parámetro es importante? La capacidad de ese almacenamiento temporal. ¿Listo? Aquí me dice que tenemos 10 unidades. ¿Qué más es importante? ¿Qué otro dato es importante? La llegada, la frecuencia en que mi proveedor o mis camisas ingresan al sistema. ¿Listo? Aquí tenemos unos datos basados en unas distribuciones estadísticas y ya vamos a hablar por qué esto. Y por último tenemos, evidentemente, la cereza del pastel, ¿no? La máquina estampadora o la máquina de bordado, que es la que me va a determinar el flujo o las condiciones mejor de mi sistema. ¿Listo? De él depende si recibo más materia prima o recibo menos. ¿Listo? De este tiempo. Que ya tenemos aquí, que está basado mediante una distribución normal y con algunos parámetros, ¿no? Media 150 segundos, desviación estándar 4 segundos. ¿Qué me piden hacer a mí con este ejercicio, con este caso de estudio? Muy pequeño el modelo, pero bastante significativo. Me indican que ese modelo lo debo de correr en una jornada laboral, 8 horas. ¿Listo? Analice los datos diarios, me está diciendo. Aquí lo tenemos. Corra el modelo durante 8 horas. Y me dice, bueno, en ese día productivo, sin pausas, aquí no estamos hablando de pausas programadas o de paradas programadas como almuerzos, desayunos,
fallos no programados, como fallas de una máquina, etcétera. Todavía no estamos simplificando el modelo. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, pero al momento en este modelo no lo vamos a desarrollar, ¿listo? Mm, y me permite o me indican que, bueno, en ese día que se corrió, ¿cuántas camisas fueron procesadas? O sea, ¿cuántas camisas o cuántas camisas fueron bordadas? Y también me está diciendo, bueno, y a la competencia, ¿cuántas camisas le enviamos? O sea, ¿cuántas camisas fueron enviadas a otro centro de estampación? Y luego me dice, listo, para analizar ese sistema, analicemos la utilización de la máquina. ¿Esa máquina se está utilizando? ¿En qué proporción? ¿Listo? Y más adelante vamos a plantear otros escenarios. ¿Qué pasaría si yo aumento una máquina de bordado, de bordado estampado? ¿Qué pasa si aquí no tengo una, sino dos, o tengo tres? ¿Qué pasaría con el sistema? ¿Será que esas máquinas, esa inversión sirve? ¿En qué medida sirve? ¿Es pertinente realizarla o no? Entonces vamos a ver qué ocurre. ¿Listo? Ok. Este es el layout. Miren que ese modelo está representado de forma muy sencilla. ¿Listo? Por defecto, Flexin cuenta con una previsualización de sus elementos o de los elementos que vamos a utilizar por defecto. Estas visualizaciones las podemos modificar. ¿Listo? Las podemos modificar. Mm, si lo vemos por acá, tenemos unos modelos más bonitos, ¿no? Más chévere. Acá lo podemos apreciar de forma más evidente. Aquí tenemos unos modelos más bonitos, miren, más chéveres, ¿no? Podemos interactuar no, sino utilizar elementos de otro software como lo son Sketch para cambiar la forma de esos elementos y poder representar visualmente de mejor manera nuestros procesos. No es la finalidad de la simulación. La simulación tiene una finalidad, es que sea útil, veraz, fiel a la realidad y que nos arroje los resultados acorde también a la realidad. Esto es la finalidad. El impacto visual ya pasa a un segundo plano. Y es algunos de los errores que cometemos al momento de iniciar en el mundo de la simulación. Listo, tenemos el layout. Aquí tenemos los elementos que dijimos que íbamos a socializar hoy. El source, que es una llegada de camisas. El queue, que hace referencia a la espera para procesado, que es como un almacén de materia prima, ¿no? Está representando en una zona, pero es como un almacén de materia prima. Tenemos nuestro proceso, que es la máquina de bordado. Y por acá vamos a contabilizar cuántas camisas fueron procesadas y cuántas camisas fueron enviadas a otro centro de distribución. Importante, aquí tenemos los elementos, ¿sí? Los elementos que están interrelacionados, que están relacionados entre sí para poder ejecutar el proceso de forma correcta. Estos elementos hay que conectarlos. Por sí solos no sirven para nada. Tengo que establecer un flujo lógico secuencial que debe seguir esta camisa. La camisa, por ejemplo, aquí se crea la camisa o es la entrada de la camisa. ¿Listo? Yo no puedo decir, por ejemplo, bueno, aquí se crea la camisa, primero la bordo, luego la guardo y luego la envío a como camisa o como producto final. No, hay un orden secuencial lógico de esas actividades. ¿Listo? Y eso lo planteamos mediante unas conexiones. Y esas conexiones tenemos que tener en cuenta que es muy importante la dirección. No es lo mismo enviar una camisa de el almacén de materia prima, en este caso espera para procesado, a la máquina de bordado, que enviar una camisa de la máquina de bordado a el almacén de materia prima. La dirección de la conexión es muy importante. ¿Listo? Para este tipo de conexiones. Tenemos otras conexiones que se llaman conexiones de puerto central. Ahorita hablamos sobre ellas. Importante eso. Y esta es la secuencia lógica que se debe seguir. Miren que las conexiones están representadas por puertos. Estos triángulos hacen referencia a puertos de flujo que me indican cómo van a fluir, cómo se van a desplazar los flow items, que son los flow items, entre comillas, la materia prima. ¿Listo? Entonces aquí me está diciendo, aquí llega en la camisa, el primer puerto, la primera opción de ruta es el almacenamiento, luego el procesado y luego la máquina, la salida de las camisas procesadas. Si esto está ocupado, y aquí es donde viene la condición de forma intrínseca de
decisión, ¿no? Esta decisión. Si hay capacidad, almacénemela aquí. Si no hay capacidad, o sea, si esto está lleno, envíemelo a otro centro de distribución. Entonces, de forma intrínseca, aquí tenemos esa decisión. La primera ruta va a ser aquí. Si aquí ya no me puede recibir, bueno, me voy por otro camino, que es enviarlo a otro centro de distribución. Un modelo bastante sencillo, pero para que ustedes vean cómo funciona el software. ¿Listo? Ok. Ok. Voy a abrir el software FlexSim. Voy a explicarle a grandes rasgos qué encontramos en cada punto, como para que lo conozcan. ¿Listo? Esta es la interfaz de bienvenida. Es una interfaz bastante amigable con el usuario. Es más, toda la interfaz de Flexion es bastante amigable con el usuario. Si nosotros manejamos el inglés, es un software altamente intuitivo. Y ahorita van a ver el por qué. ¿Listo? ¿Qué encontramos aquí? Características de la licencia y de nuestro equipo. A grandes rasgos les explico. ¿Qué encontramos aquí? Noticias sobre el software, actualizaciones, tutoriales, etc. ¿Qué encontramos acá abajo? Modelos que hemos trabajado recientemente. ¿Qué encontramos aquí? Nuevos modelos, creación de modelos. Y estas varias herramientas que ya la voy a explicar a grandes rasgos que encontramos ahí. ¿Listo? Voy a dar clic en New Model. Y recuerden que habíamos dicho que Flexin es un software que trabaja mediante eventos discretos, ¿cierto? Como estamos trabajando con eventos discretos, dijimos que teníamos a consideración tiempos. Aquí podemos seleccionar la unidad de medida del tiempo que queremos trabajar, microsegundos, milisegundos, minutos, horas, días, años. Unidades de tiempo. También tenemos la longitud. ¿En qué unidades de longitud queremos trabajar? En milímetros, metros, kilómetros, yardas, millas, etc. También contamos con una librería para fluidos, no líquidos. Bueno, sirve para líquidos también, pero se llaman fluidos. ¿Por qué fluidos? Si se llamara líquidos, solo se haría referencia a sistemas líquidos, ¿no? No sé, aceite, leche, agua, petróleo, etc. Pero no solamente sirve para eso, también sirve para representar sistemas de alto volumen, como por ejemplo, café, ¿sí? Un café yo no puedo representar un flow item, una pepita de café. Es muy difícil, ¿no? Casi imposible. Entonces aquí eso lo consideramos como un fluido. ¿Por qué? Porque son cantidades masivas de un flow item. Café, carbón, oro, piedra, todos esos productos a granel, arroz, etc. Cuando son grandes cantidades. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos el inicio de mi jornada laboral o el inicio de mi modelo de simulación, la hora y la fecha. Importante establecer esas unidades iniciales. Y, damas y caballeros, bienvenido al software estrella en industria, ¿no? No por tirarle flores, pero es que de verdad es un software muy, muy bueno. Muy bueno. Listo. Flexin. Esto es Flexin. Es un software, al principio, de primera impresión, da como miedo, ¿no? Como respeto. Pero créanme que es muy sencillo de manejar. ¿Qué encontramos aquí? Básicamente, una sección de barra de herramientas, una ventana de las librerías que podemos utilizar, o sea, de los elementos que podemos utilizar. Tenemos elementos fijos, ejecutores de tareas. Por acá tenemos elementos que me permiten a mí trazar rutas en específico. También una librería de bandas transportadoras, objetos de almacenamiento como rack, almacenamiento en piso, objetos de impacto visual como letreros, slides, paredes, etcétera. Pestaña de navegación que podemos establecer lógicas de restricción al momento que algún ejecutor de tareas requiera realizar una acción de transporte. Tenemos por acá también la opción de la herramienta GIS, la librería de la herramienta GIS y otras opciones. ¿Listo? A ustedes, si los tienen abiertos, si lo han trabajado, de pronto no les aparezca esta librería, esta otra librería, esas dos librerías, creo. Y eso se debe a que yo tengo instalado otros módulos que ahorita no vamos a socializar. Ok, esto es Flexin. Herramientas que puedo o que voy a utilizar al momento de modelar mi sistema. ¿Listo? ¿Qué más tenemos aquí? El lienzo de trabajo, donde yo voy a modelar
¿Dónde voy a modelar? ¿Dónde voy a trabajar? El espacio que tengo disponible para trabajar. Este espacio, aquí voy a agregar un objeto solamente para que miremos la dimensión, es gigantesco, casi infinito, por así decirlo. Miren el tamaño de este objeto, ¿no? Este objeto aquí mide 2 metros, 2 metros cuadrados. 2 metros por 2 metros. ¿Listo? Miren, cómo se volvió de chiquitico. ¿Sí lo ven? Por allá está. Se volvió bastante pequeño. Entonces es una interfaz que podemos trabajar modelos muy gigantes. Todo depende también de la restricción de objetos que tengamos. Ok, lienzo de trabajo. Ya no lo vamos a utilizar. ¿Qué más tenemos? Por acá tenemos una ventana de propiedades, que es donde nosotros parametrizamos nuestros elementos. ¿Qué podemos parametrizar? Ya lo vamos a ver ahorita que vamos agregando cada elemento. Explicamos rápidamente qué podemos parametrizar en cada uno de ellos. ¿Listo? Ok. Explicación rápida, bastante general, pero la idea es que ustedes conozcan el software. ¿Listo? Además que interactuar es que conozcan el software, que le puedan sacar el provecho lo más posible, que es un software muy importante. Y doy premisa. Recuerda que le había dicho que Flexin lo adquirió Autodesk, ¿cierto? Autodesk ya está implementando, está desarrollando mejor inteligencia artificial dentro de Flexin. Este software, aunque ya es potente, se va a volver aún más potente. Es importante que se capaciten, aprendan a utilizarlo y demás. Nosotros trabajamos unas capacitaciones en Factible que viene desde lo más básico hasta las capacitaciones más avanzadas. Tenemos capacitaciones básicas, capacitación en el optimizador que les mencioné anteriormente, en Process Flow, en servicios, en healthcare, en herramientas estadísticas, en manufactura, en logística y por último, en realidad virtual. ¿Listo? Tenemos gran variedad de capacitaciones. La mayoría, por no decir todas, las doy yo. Sí, todas las doy yo, la gran mayoría. Así que si llegan a optar por una capacitación, ahí nos estaremos viendo. ¿Listo? Ok, listo. Cierro cuña. Perfecto. Software. Vamos a realizar el layout, conexiones y parametrizar nuestro modelo. ¿Listo? ¿Cuál modelo? El que socializamos rápidamente. Muy sencillo. Miren lo que es de sencillo modelar con Flexin. Solo basta con coger o escoger, sujetar un elemento, clic izquierdo sostenido, arrastro y suelto. Ya. Ahí ya tengo mi elemento en el lienzo de trabajo. Lo mismo para el siguiente, miren. Arrastro y suelto. Drag and drop. ¿Listo? Siguiente elemento. Lo mismo. Arrastro y suelto, miren. Sencillo. No requiere, no requiere conocimientos previos. Arrastrar y soltar. Ya está. ¿Listo? Ese es el layout. El layout que vamos a realizar. Llegan las camisas, se almacenan, se procesan, se envían. Si no se llegan a almacenar, se envían a otro centro de distribución. Voy a asignarle unos nombres estratégicos para poder saber qué hace cada elemento. ¿Listo? Este elemento, este primer elemento, es un source. Cuando nosotros lo seleccionamos, tenemos opciones de reposición. Podemos mover este elemento. También lo podemos hacer con clic izquierdo sostenido. Y también opciones de redimensión. ¿Listo? Cambiar las dimensiones o la parte visual del objeto, del elemento seleccionado. Y también podemos modificar parámetros propios de ese elemento, o sea, cómo va a trabajar. ¿Listo? Por ejemplo, cambios visuales. Yo le puedo asignar otro tipo de color, ¿sí? Otro tipo de color, dejémoslo con este verde. Puedo asignarle otro tipo de tamaño, por ejemplo, 2 metros por 2 metros. Recuerden que estamos trabajando en unidades de metros. Entonces, los cambios que realice los va a tomar como metros. Podemos cambiarle la visualización de ese objeto. Ahorita no lo vamos a hacer. Podemos representarle de otra manera. Por ejemplo, bueno, hagámoslo aquí rápidamente utilizando otra opción. A ver, ¿cuál podría servir? Prop, prop, prop. ¿Cuál podría servir? Bueno, una puerta de ingreso. Digamos que es una puerta de ingreso por donde va a ingresar
nuestra materia prima. ¿Listo? Nuestras camisas. Yo simplemente utilizo un gotero y miren que ya es el mismo objeto, miren que tiene las mismas características, a diferencia de ese que tiene con otras características, pero solamente cambié la representación visual. ¿Cuánto me tomé? 1 segundo, 3 segundos. ¿Listo? Sencillo. Yo lo voy a volver a su tamaño por defecto, por default. ¿Listo? Es más, voy a agregar nuevamente el elemento. Ok. Va a asignar unos nombres estratégicos a este source. ¿Listo? Voy a decirle que se va a llamar llegada o va a representar la llegada de las camisas. Sencillo. Este cube, ¿qué va a representar? El almacenamiento de las camisas. Ya asigné unos nombres. Súper sencillo. ¿Esto qué es? Esto va a representar una máquina de bordado. Súper sencillo, ¿no? Miren que estoy asignando unos nombres de forma muy sencilla. Borrar y escribir. Sync. ¿Esto qué me va a terminar? Bueno, salida de producto terminado. O de camisas bordadas. ¿Y esto de acá qué me va, para qué va a servir? Para darle salida a otro centro de distribución. Entonces va a ser camisas enviadas a otro centro de distribución, CDI. ¿Listo? Abreviación de centro de distribución, CDI. Solamente es una abreviación. Ok. Listo, ya sé para qué sirve cada una de ellas. Ahora, ¿qué voy a indicar? Voy a indicar ese flujo o esa secuencia de las actividades. ¿Qué es la primera actividad? La llegada de las camisas. Voy a generar una conexión tipo A, una conexión de flujo. ¿Qué va? ¿Cómo lo realizo? Presionando la tecla del teclado. Miren, súper sencillo. Presiono la tecla de mi teclado, doy clic en el inicio, doy clic en el final. Ya tengo realizada una conexión de flujo. ¿Qué quiere decir esto? Que de llegada de camisas va a seguir a almacenamiento almacenamiento de las camisas. Luego del almacenamiento de camisas va a ir a la máquina de bordado. Y luego de la máquina de bordado va a ir a la salida de producto terminado. Secuencia de actividades. Súper sencillo. ¿Listo? ¿Cuál es la segunda ruta? Pues que aquí esté lleno y como si está lleno, pues que me lo envíe a otro centro de distribución. Listo. ¿Cuánto me tomó? 10 segundos. Súper fácil modelar con Flexi. ¿Listo? Sistema sencillo, ¿no? Evidentemente, les repito, dependiendo de la complejidad, tampoco es que les vendo aquí un sueño, ¿no? Hay que ser realistas. En modelos grandes, modelos complejos, evidentemente, pues la complejidad va a aumentar y por ende el tiempo de simulación también va a aumentar. Pero los primeros pasos son súper sencillos, muy fácil de hacerlo. ¿Listo? ¿Se acuerdan que por ahí hemos hablado que Flexin trabaja con información o con datos reales? ¿Listo? Todos sabemos que independientemente del proceso, ningún proceso se ejecuta dos veces de la misma manera, aún esté bajo los mismos parámetros, bajo los mismos criterios, bajo las mismas condiciones. ¿Listo? Nunca. Siempre hay una fracción, así sea un microsegundo de diferencia. ¿Listo? Puede ocurrir que sea igual, supongamos que sí, a nivel atómico nada, ¿no? Pero pues, supongamos. Pero siempre va a haber una pequeña aleatoriedad en nuestros tiempos. Y más con máquinas como por ejemplo, más con máquinas y aún más cuando esas máquinas son operadas por personas. ¿Listo? Ese factor aleatorio cambia mucho. Teniendo en cuenta eso, Flexin es un software que me permite a mí trabajar con valores discretos. ¿Qué quiere decir valores discretos? Valor, son valores enteros, ¿no? Como por ejemplo 10 segundos, 15 segundos, 1 minuto, etc. ¿Listo? Además de eso, también me permite a mí trabajar conjuntos de datos mediante distribuciones estadísticas. ¿Qué quiere decir eso? Si yo, por ejemplo, realizo una función o un métodos y tiempos de la máquina de bordado, o sea, tomo los tiempos de esos procesos, una y otra vez capturo datos. Esos datos que capturo puedo ingresarlos al software Flexin
y él me va a determinar cuál es la distribución estadística que más se acopla a sus datos. ¿Para qué? Para tener en cuenta los tiempos de la máquina y poder representarlo de forma real. ¿Listo? Excelente. Entonces, por eso por acá nos encontramos al momento de plantear el caso de estudio que nos arrojan unos parámetros con unas distribuciones estadísticas. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta siempre esa aleatoriedad. Listo, y aquí me dice que la llegada de productos tiene una distribución exponencial de media de 60 segundos. Qué susto, Henry, ¿cómo ingreso esos datos ahí? Sencillísimo, muy sencillo. ¿Listo? Selecciono el source. ¿Por qué el source? Porque él es el que me está determinando la llegada de camisas. O sea, él me crea, a modo de generar, los flow items. ¿Qué son los flow items? Entre comillas, la materia prima. ¿Listo? Henry, pero ¿cómo ingreso una distribución estadística ahí? Por aquí tenemos un intervalo de tiempo. Este source, mejor dicho, trabaja bajo diferentes opciones, bajo calendario, bajo secuencia, bajo intervalos de tiempo. En ese caso, como me está diciendo, llega una camisa cada determinado tiempo, que voy a utilizar un intervalo arrival time, que es un intervalo de tiempo de arribo, ¿no? Un arribo de intervalo de tiempo. O sea, cada cuánto ingresa un flow item, una camisa a nuestro sistema. Listo, Henry, suena muy bien hasta ahí. ¿Cómo ingreso las funciones estadísticas? Por aquí tenemos una herramienta que se llama el Pick List, que me permite a mí desplegar más opciones y podemos establecer, por ejemplo, tiempos por porcentajes, tiempos por calendarios, por periodos, por tablas, por casos, o sea, por tipo de productos. Y por aquí tenemos distribuciones estadísticas. Let's nos ofrece una alta gama o diversas distribuciones estadísticas. ¿Listo? En este caso me indicaba que, perdón, era exponencial. Exponencial media 60 segundos. ¿Henry, tengo que programar? No. Sencillo, voy al pick list. Como quiero establecer una distribución estadística, pues busco en la pestaña de distribuciones estadísticas y por aquí tengo la exponencial. Están ordenadas en un orden alfabético de forma descendente. ¿Listo? Exponencial. Y por aquí tenemos la locación y la escala, que la escala viene siendo la media. 60 segundos. Listo. ¿Cuánto me tomó? 15 segundos. Si quieres lo hago de cero. Distribución, estadística, exponencial, escala, 60 segundos. Listo, ya programé el intervalo de tiempo que llegan mis camisas. Cada cuánto ingresa mi camisa. Easy, súper sencillo, ¿cierto? Ahora, por acá tengo otro parámetro que me dice el máximo contenido en la espera o en ese almacenamiento de las camisas es de 10 unidades. Henry, ¿cómo hago eso? Súper sencillo. Con 2 clics y 2 pulsadas de letra. Selecciono el almacén. Por aquí tengo algo que se llama máximo contenido. Traducción en inglés, ¿no? Está en 1000. Doy clic aquí, borro y listo. El máximo contenido de este almacenamiento es 10 unidades. Ya. Sencillo. Súper fácil. Ahora, lo mismo, tengo otro parámetro que me indica el tiempo de la máquina de bordado. Distribución normal, media 150 segundos, desviación estándar 4 segundos. Es lo mismo, miren, distribución normal con otros parámetros. Ya sabemos cómo elegirla, ¿cierto? Estos procesos, así a modo general, o estas máquinas, en ocasiones, para la parte industrial, requieren algo que se llama el setup time, que es el tiempo de alistamiento. Por ejemplo, en las máquinas de bordado puede ser que después de bordar una camisa, requiero cambiar el hilo, cambiar la aguja, etcétera. O sea, preparar la máquina para la siguiente camisa. Eso es un setup time. Listo, tiempo de alistamiento. Lo podemos modificar desde aquí. Además de modificarlo aquí, puedo delegar esa función a un operario. ¿Listo? Si hay un operario encargado de cambiar los hilos, cambiar las agujas de ese tiempo de preparación, de alistamiento, lo puedo delegar desde aquí. Y ahorita lo hacemos. Y ahorita vemos cómo funciona de forma sencilla. Pero estamos hablando del process time. ¿Listo? Tiempo del proceso. ¿Cuánto dura el proceso de bordado? Me dice que es una distribución normal. Entonces voy a ir a distribuciones estadísticas. Normal. Tenemos diferentes, ¿no? Muchas. Normal. Y aquí me dice que la media es 150 segundos y la desviación es de 4 segundos. Si no estoy mal. 150, desviación 4. Correcto. Aquí lo tenemos. ¿Listo? Sencillo. Ya establecí cuánto dura ese tiempo de procesado. Y listo. Ya tengo mi modelo.
Si gustan, doy reset para que aplique los cambios. Es una buena práctica en la simulación. Reset para aplicar los cambios. Y run. ¿Listo? Y aquí miren que tenemos un relojcito que me va a indicar cuál es el tiempo de corrida de mi modelo. Henry, ¿siempre avanza a esa velocidad? No. Yo puedo disminuir esa velocidad. Miren cómo los segundos se vuelven cada vez más lentos. Miren, aquí están los milisegundos y aquí están los segundos. O puedo aumentar esa velocidad. ¿Listo? Puedo ver mi modelo en diferentes velocidades. Henry, pero entonces ahí me dijo que corría 8 horas, pero aquí ya son las 6 de la tarde. Van 10 horas corriendo el modelo. Puedo establecer un tiempo de corrida. Tenemos un tiempo de inicio. Y aquí puedo establecer el tiempo de detención. Son 8 horas. Sencillo. Selecciono el 8. 8 de la mañana. 9, 1 hora. 10, 2 horas. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 horas. Listo. ¿A qué equivalen esas 8 horas? A 28.800 segundos. Porque recuerden que estamos trabajando en las unidades de segundos, ¿no? Listo. Ya tenemos nuestro modelo. Y aquí lo tenemos funcional. Miren. Ingresan unas camisas, van pasando la máquina de bordado, salen del sistema. Aquí vemos, o aquí no alcanzamos a apreciar qué camisas se enviaron al centro de distribución. ¿Nos interesa? No nos interesa. No nos interesa ver esa representación. Sí nos interesa saber cuántas hay, cuántas se enviaron al otro centro de distribución, sí. Pero ahorita, en este momento, no nos interesa ver la representación. ¿Listo? Henry, pero es que aquí tengo cajas y son camisas. Tengo cajas y son camisas. ¿Y esas camisas será que se teletransportan? ¿Cómo configuro eso? Muy sencillo. Por acá tenemos una librería que se llama ejecutores de tareas. Los ejecutores de tareas son objetos móviles dentro de mi modelo de simulación. Miren que estos objetos, cuando los corro, no se mueven. Siempre están en el mismo punto. ¿Listo? Los objetos que encontramos aquí en los ejecutores de tareas sí cumplen funciones de desplazamiento. Por ejemplo, un operador. Henry, pero tengo que programar para decirle a ese operador que me envíe estas camisas de este lugar a otro. No, súper sencillo. Primero tengo que generar una conexión que se llama de puerto central, que lo que me permite a mí es asignar un recurso a un elemento. ¿Qué recurso le estoy asignando un operador a este elemento que es un almacenamiento? ¿Listo? Ya lo asigné. Ya le estoy diciendo a él, vea, almacenamiento. Usted puede utilizar este operador para las funciones que usted quiera. Ah, bueno, yo lo necesito para las opciones de transporte, o sea, de salida de productos. Miren cómo hay de textual flexible. Salida de productos. ¿Cómo voy a enviar esos productos? Ah, bueno, entonces voy a la pestaña Output, salida, y le digo que quiero utilizar un transporte. Listo. 3 clics y ya le dije a esta herramienta, a este elemento, que utilice ese operario para transportar las camisas. En este caso están representadas esas camisas por unas cajas, ¿no? Voy a darle reset y run. Y vamos a ver qué ocurre. Vamos a disminuir la velocidad de aquí un poquito. Aquí el operario, como ustedes lo ven, él viene, voy a colocarlo por acá lejos, para que camine más. Está muy perezoso, está caminando muy poquito. Colocarlo por acá, para que veamos el desplazamiento. ¿Listo? Miren, tiene que ir hasta el almacén y sujetar el flow item, en este caso la camisa, y llevarlo hasta la máquina de bordado. Por ejemplo, aquí. Por aquí ya está terminando. Viene esta acá, mire que él hace la representación de la caminada. Cómo hacen los movimientos los operarios. ¿Listo? Y trae y desplaza los flow items. Súper sencillo, ¿cierto? Ya realizamos nuestro primer modelo en FletSim. Henry, pero por allá me decías que bueno, está muy bonito, pero yo cómo extraigo información de ese modelo, cómo sé cuánto se produjo, cómo sé cómo está trabajando esta máquina, cómo está trabajando este operador. Sencillo, por acá tenemos una librería, bueno, una librería no, una herramienta que se llama dashboard, que son los indicadores, y el dashboard es un lienzo, una pestaña emergente, donde puedo asignar o puedo extraer información de mi modelo. ¿Cómo lo hago? Mire que esta librería de acá cambia. Si doy clic aquí en la interfaz 3D, cambia. Si doy clic aquí
en la interfaz de los dashboard o en el lienzo del dashboard cambie. ¿Listo? Henry, quiero saber cuántas camisas procesé y cuántas camisas se enviaron a otro centro de distribución. Salida, ¿cierto? Estamos hablando de salida de producto. Voy a la pestaña Output, muy literal. Y aquí tenemos la representación. ¿Listo? ¿Cómo quiero observar esos gráficos? Mediante barras, son una representación visual, o mediante datos, una tabla. En este caso, elijamos una tabla. Me interesa saber solamente el número. ¿Listo? Aquí tenemos nuestro indicador. ¿Qué tengo que hacer? Selecciono los elementos con el gotero, que es una herramienta de referencia, los elementos que almacenan esa información, que en este caso son la salida de los productos terminado y camisas enviadas a otro centro de distribución. Listo. Reset. Y en este caso voy a presionar un botón que me permite a mí ir o correr mi modelo a máxima velocidad. Y en modelos así pequeños lo que hace es ir al momento final o al stop time. ¿Listo? O sea, a las 4 de la tarde. Clic. Y aquí me dice, vea, Henry, en ese modelo que usted plantea, se obtuvieron o se procesaron 183 camisas, pero se enviaron a otro centro de distribución 165 camisas. ¿Listo? Estoy dejando de producir todas esas camisas porque no cuento con los recursos disponibles para procesarlas. ¿Cuánto me demora haciendo ese indicador? Nada. ¿Cierto? Sencillo. Henry, pero entonces veamos cómo está trabajando esta máquina. ¿Será que la culpa es de la máquina o será que el operario no quiere transportar esas camisas? Por acá, como eso es un análisis del estado de las máquinas, del funcionamiento de las máquinas, pues voy a ir a la pestaña Estados y aquí tenemos la representación de los estados mediante gráfico de barras o page chart, que es gráfico circular o de torta. Agrego, miren, arrastrar y soltar. Lo sujeto. Clic izquierdo sostenido y suelto. Listo. Drag and drop, arrastrar y soltar. Y ahora, quiero saber el estado de la máquina y del operario. No es pertinente hacerlo en el mismo indicador porque son recursos diferentes, ¿no? Pero en este caso, a modo de ejemplo, entonces voy a extraer la información ¿de dónde? De la máquina de bordado y ¿de quién más? Del operario. Listo. Reset, fast forward. Henry, claro, es que ese operario, mira, esa máquina está trabajando al 95.4%. ¿Qué quiere decir eso? Está colapsada, ¿cierto? Está trabajando a su máxima capacidad. Hay poco tiempo ocio. Ese tiempo ocio difiero que hace referencia al tiempo que se demora el operario transportando el producto. ¿Listo? Ese es el único respiro que él tiene. Y el operario, miren, tiene IDLE, que hace referencia al tiempo ocio, del 96.62%. O sea, este operario no me está sirviendo para nada. Del 100% de su tiempo, solamente lo estoy ocupando un 3.38%. Ya empiezo a analizar la situación, ¿no? Empiezo a identificar cuáles son las fallas. Ok, listo. Ya tenemos la información de mi modelo. Sencillo. Henry, ¿cómo puedo optimizarlo? Ya lo creamos, ya lo analizamos. Miren, aquí lo estamos analizando. ¿Cómo lo puedo optimizar? Los 3 puntos que mencionaba Cristian en el modelo, en el video de presentación. ¿Cómo lo puedo optimizar entonces? Sencillo, por acá voy a utilizar 2 herramientas. Lo voy a hacer de forma muy rápida, ¿listo? Porque ya el tiempo no nos da. Una herramienta que se llama parámetros que me permite a mí, establecer el recurso, los parámetros, los elementos que quiero cambiar, que en este caso van a ser las máquinas de bordado. Voy a asignarle un nombre aquí. Máquinas de bordado. Ese. Y aquí, sencillo, planteo cuál es el tipo de dato que quiero variar. Como estamos hablando de máquinas, pues el valor o el tipo de variable es un valor entero, ¿cierto? Esas máquinas puedo variarla con valores enteros solamente. O sea, la segunda opción. O sea, quiere decir entre 1, 2, 3. No puedo utilizar 3.4 máquinas, por ejemplo. ¿Listo? Enteros. Y aquí establezco el valor mínimo de la máquina, que va a ser 1, y el valor máximo de la máquina, que puede ser 3, por ejemplo. Puedo variar sola maquinita entre 1 y 3. O sea, puedo tener una máquina o hasta 3 máquinas.
¿Listo? Y aquí voy a referenciar el objeto inmediatamente anterior. A esto no lo voy a explicar. Solamente es para que vean el funcionamiento. ¿Listo? Y ya. Henry, ¿cómo sé que funcionó? Si yo cambio este valor a 3, voy a darle reset. Miren, aquí tenemos las 3 máquinas. Una máquina por allá, otra máquina por acá. Súper sencillo. Si yo cambio este valor a 1, pues aquí tenemos una sola máquina. ¿Listo? Sencillo. Voy a utilizar otra herramienta que se llaman los performance. Se ve sencillo, ¿no? Pues obviamente hay que tener una capacitación para hacer esto de forma más rápida, entender el porqué de las cosas, etcétera, ¿no? En este caso, voy a extraer la información de salida de producto terminado. ¿Listo? Para ello, voy a eliminar esto de aquí. Voy a extraer esa información de forma independiente, de forma individual, perdón. No voy a explicar esto, repito, el tiempo es corto. Y aquí voy a tener salida de producto terminado y en el otro indicador voy a tener la salida de producto, pero enviado a otro centro de distribución. Entonces voy a eliminar esto y voy a referenciar el centro de distribución. ¿Qué estoy haciendo aquí? Independicé los valores. En uno estoy almacenando el producto terminado y en el otro estoy almacenando productos enviados a otro centro de distribución. Voy a asignarle unos nombres estratégicos para poder identificar y diferenciar el identificador. ¿Listo? PT, producto terminado. Ya, miren, tenemos el análisis de nuestro modelo y aquí vamos a establecer esos indicadores de rendimiento. ¿Cómo lo hago? Sencillo. Como quiero extraer la información de este indicador, referencio este indicador y aquí ocupo el valor máximo, ¿no? Que es la cantidad máxima de objetos procesados. Agrego otro indicador que me va a permitir establecer o saber cuántos productos fueron enviados a otro centro de distribución. Sencillo. No voy a explicar esto por cuestiones de tiempo, les repito, aquí solamente estoy asignando unos nombres para saber qué hace referencia a cada resultado. ¿Listo? Ok, ahora sí voy aquí a estadísticas y voy a utilizar la herramienta Experimenter. Miren todo el modelo que hemos analizado un proceso productivo y aquí en esta herramienta yo puedo plantear cuánto tiempo va a correr mi modelo de simulación, que en este caso son 28.800 segundos, o sea, una jornada laboral de 8 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Recuerden que hemos hablado de aleatoriedad, ciento de datos reales. Todos los días no producimos lo mismo. Entonces aquí puedo plantear cuántas réplicas quiero realizar por escenario. O sea, el día lunes lo voy a repetir 10 veces para analizar ese comportamiento en esos 10 días. Por ejemplo, listo, en ese solo día, pero 10 veces diferentes. Y por acá tengo los parámetros, que son esos parámetros que colocamos por aquí, miren, máquinas de bordado, máquinas de bordado. Y aquí voy a establecer, como tenemos un solo parámetro con una variación de 1 a 3, el escenario 1 va a ser de una máquina, el escenario 2 va a ser de 2 máquinas y el escenario 3 van a ser de 3 máquinas. Sencillo, ya parametricé mi experimento, mis posibles escenarios. ¿Listo? ¿Qué estoy variando? La cantidad de máquinas que tenemos aquí. ¿Listo? Vamos a ver qué ocurre con eso. ¿Será que aumenta la cantidad de camisas producidas? Sí, no, ¿en qué proporción? ¿Es pertinente comprar otras máquinas de bordado? Sí, no y por qué. ¿Listo? Aquí tenemos una pestaña de Run, que es donde vamos a correr nuestros modelos, nuestros experimentos, y miren el tiempo que demora a correr esos experimentos, esos escenarios. Cuando estén en verdes, porque ya se completaron. ¿Cuánto demoró? 5 segundos. Ya corrí 30 veces este modelo. ¿Listo? Por así decirlo, ya lo analicé 30 días. ¿Listo? Bajo diferentes parámetros, ¿no? Y ahora miren que por acá tenemos una opción que me permite ver los resultados. Y aquí me indica. ¿Por qué se crearon otros performance? A ver, regálenme un momento. Bueno, reset. Voy a volverlo a correr. Qué pena. No le había dado reset. Además, una herramienta, como ustedes lo ven, fácil de manejar y muy potente. Muy, muy potente. Y si por aquí tengo
resultados de mis escenarios. Escenario 1, o sea, con una máquina, escenario 2, con 2 máquinas, escenario 3, con 3 máquinas. Y veamos cómo estos resultados son directamente proporcionales. A mayor cantidad de máquinas, pues más camisas voy a procesar, ¿cierto? Sencillo. Ya sé que puedo utilizar hasta 3 máquinas para obtener unos mayores resultados o procesar una mayor cantidad de camisas. ¿Listo? Mm, a modo de ejemplo, súper rápido, voy a cambiar un parámetro aquí para que ustedes vean que no siempre entre más máquinas es mejor y para eso nos sirve la simulación. Voy a decir de que estas máquinas las voy a variar de 1 a 5. ¿Listo? Y con esto ya voy terminando. Mil disculpas por extenderme un poco más. Voy a plantear otros 5 escenarios. En cada uno voy a cambiar la cantidad de máquinas disponibles, las máquinas de bordado disponibles. Es más, esto lo hace de forma más rápida, sino que mi máquina está un poco lenta. Pero eso lo hace de forma súper rápida, ¿no? Para modelos así pequeños. Y miren que aquí me dice, listo, hasta 3 máquinas, usted va a producir lo máximo. Si compra 4 máquinas, mira, están produciendo casi la misma cantidad. Aquí, ¿qué tenemos? Una caja de bigotes donde me muestran el primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil y 4 cuartil. ¿Listo? En ese caso me dice que tenemos una media, a ver, expandamos esto, una media de 481 camisas procesadas para 3 máquinas. Con 4 máquinas solamente aumenté 2 camisas procesadas. ¿Se justifica comprar otra máquina, o sea, una cuarta máquina? No. Con 5 máquinas sigue procesando la misma cantidad de camisas. Y ya de esa manera, miren, creé mi modelo, lo entendí, lo analicé y planteé diferentes escenarios para poder optimizarlo. ¿Cuál es el punto de optimización? 3 máquinas de bordado para producir en promedio 481 unidades. Muy sencillo, es un software bastante intuitivo, muy fácil de manejar. Aquí podemos extraer otra información. Por ejemplo, las camisas que se enviaron a otro centro de distribución fueron disminuyendo hasta la máquina número 3. La máquina número 3 enviamos casi cero. Bueno, en promedio como 4 camisas a otro centro de distribución. O sea, la competencia ya no tiene con qué trabajar. ¿Listo? Profes, espero que les haya gustado esta presentación. Perdón por el acelere, por hablar tan rápido, pero es que es mucha información para una presentación, para este software tan potente, tan importante, tan chévere de manejar. Entonces, espero que les haya gustado, espero que conozcan la herramienta, que la puedan trabajar. Hay una versión gratuita de esta herramienta que me permite a mí trabajar modelos así pequeños, hasta 30 unidades, hasta 30 elementos. Entonces pueden practicar con esas herramientas. Listo, con este software, con modelos pequeños. Aunque está limitado con algunas herramientas y demás, pero pueden hacer el primer acercamiento de forma totalmente gratuita, hasta trabajando hasta 30 elementos. Profes, esa era la presentación que tenía preparado para el día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que puedan o que hayan conocido esa herramienta. Podemos evaluar, por ejemplo, la integración también de nuevas herramientas tecnológicas. ¿Qué pasa si yo reemplazo este operario? Ya no quiero que lo haga un operario. Vimos que lo ocupó muy poco, ¿cierto? ¿Qué pasa si lo reemplazo, por ejemplo, por un robot? ¿Será que funciona de la misma manera? ¿Ahorro tiempo, ahorro dinero? ¿Sí o no? ¿Por qué? Aquí puedo, por ejemplo, simular que el transporte ya no lo va a realizar una persona, sino un robot. Y aquí vemos cómo el brazo empieza a realizar esas funciones de transporte. ¿Listo? Dice, antes daban licencia a los estudiantes, ahora solo se instalan los equipos con tan solo 20 componentes o elementos. Esto limita a los estudiantes a su uso de ejercicio y prácticas. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos unos casos de estudio que ustedes pueden realizar en sus clases. O sea, les damos las herramientas completas para que ustedes trabajen. ¿Listo? ¿Se está viendo la presentación? Creo que sí, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Me confirman si se ve la presentación? Sí, sí, señor, dice. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caso de estudio de optimización de una línea de producción. Tenemos una introducción, descripción, por acá unos objetivos, el por qué hacer las cosas. Tenemos una metodología de construcción, qué elementos vamos a utilizar, cómo utilizarlos,
cómo agregarlos, cómo modificarlos, cómo parametrizarlos. Tenemos por acá cómo parametrizar paso a paso muy, 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 muy detallado de qué es lo que se debe hacer, el porqué de las cosas, cómo se realizan las conexiones. Además de eso, miren, es una guía bastante compleja, completa, muy detallada. Cualquier persona que hasta no sepa nada de simulación del software Flexi la puede seguir, estoy totalmente seguro. ¿Listo? Por acá tenemos unos cambios visuales, la agregación de los estadísticos, cómo se plantean el experimento, los parámetros, los performance. Y por acá al final, si quieren aún más, les damos todas las herramientas para que lo puedan utilizar. Por acá le decimos, bueno, usted ya tiene su caso de estudio, plantee estas actividades con los estudiantes. Primera actividad, análisis de escenarios. Y por acá dice evaluar el impacto de diferentes combinaciones, se le plantean las instrucciones que se debe realizar y cuál es el producto esperado. ¿Listo? Entonces le damos todas las herramientas para que utilicen este software. También tenemos otra actividad, por ejemplo, diagnóstico de cuello de botella, extensión del modelo, reflexión escrita para que hagan o profundicen, modelen o desarrollen esas habilidades de análisis de resultados. Mejor dicho, es una guía totalmente completa. También se la pueden pedir a la señorita Angie y ella se la proporciona. Listo, estamos desarrollando más modelos así. Denos tiempo y más adelante le podemos proporcionar más modelos de este tipo. ¿Listo? Perfecto, no les quito más tiempo. Perdón por esta extensión. Eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Muchas No, gracias a Henry, todos. muchísimas gracias por tu intervención. Bastante importante que puedan aprovechar, profes, como para el cierre. Si quieres, por acá la profe Nuri nos comenta si pueden enviarnos la guía. Yo lo solicito, profe Nuri. Nos dejas tus datos en el listado de asistencia y poderlos compartir a ustedes, ¿listo? Para que ustedes tengan ahí esas guías y puedan tener todo el repositorio de otros elementos pues para fortalecer esta práctica en Flex. Entonces, no, Henry, muchísimas gracias a ti, gracias por la participación, gracias, profes, por estar aquí pendientes y entonces nos veremos ahora sí en una próxima oportunidad. Que pasen muy buen día. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias a todos.